Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles colocar sobre la mesa los diferentes ángulos que tiene un tema en particular, como el que este día vamos a tratar en esta primera parte con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo y bueno, gracias por la invitación. Vamos a aprovechar la presencia del ministro para hablar acerca de la experiencia tras la llegada del primer contingente de salvadoreños que han estado trabajando de manera legal con el programa de migración laboral en los Estados Unidos. Vamos a aprovechar también a hablar sobre el tema del salario mínimo y sobre todo también este periodo de ampliación que se ha dado para finalizar en junio la revisión a este tema tan importante. Asimismo, vamos a hablar sobre la exigencia de acuerdo a la ley para el tema de salas cunas, que deberán ser un elemento importante incorporar dentro de las empresas privadas y públicas también, ¿verdad? Públicas y privadas, todo, ¿verdad? Así es que serán temas muy importantes y sin duda alguna de otros aspectos relevantes que están en el contexto o la coyuntura de nuestro país. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen, @diálogo21, para que formule sus comentarios, sus preguntas, los cuales van a ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así como también escríbanos, estamos con nuestra señal en Facebook y Twitter para que pueda compartirla con sus contactos. Entonces, ministro, el día de ayer tuvimos ya el primer regreso de este grupo de salvadoreños que estuvieron trabajando a lo largo de 2 o 3 meses en los Estados Unidos, lo cual representa una ventana muy importante, ¿verdad?, para poder comprender de que sí se puede establecer pláticas y negociaciones con países amigos y establecer un mecanismo de migración legal que evite, desde luego, pasar por el calvario, lo cual muchos salvadoreños se arriesgan hoy con este tema de la migración, ¿cierto? Sí, no, y qué bueno ese título. Con 2 o 3 meses más de trabajo puedo cumplir mis sueños, dice un compatriota a su regreso. Te cuento, Neto, el proyecto por el que iban era 4 meses, pero resulta que se tardó un promedio de 10 días, salieron 10 días, digamos, tarde, entonces al final nos dijeron de que era por 3 meses y medio. Estando allá, me dicen, ministro, nosotros nos vamos a regresar en 2 meses. Y entonces yo pregunto, ¿pero por qué? Inicialmente era de 4 meses. Nos tardamos 15 días y llegamos 15 días tarde y ahora eran 3 meses y medio. Y ahora ustedes me dicen que en 2 meses. No, ministro, es que hicimos una cosa. La empresa había articulado el proyecto para 4 meses. Cuando nosotros llegamos 15 días más tarde, la empresa nos dice, ¿qué tan cierto es que ustedes como salvadoreños son buenos trabajadores? Entonces les hicieron una pregunta. Entonces ellos contestaron, pues nosotros venimos a poner en alto nuestro país. Fue la primera semana. La segunda semana dicen que les dice, hemos tomado una decisión, sí, vamos a hacer un programa de horas extras. ¿Quiénes quieren trabajar horas extras? Entonces al final yo fui recientemente y la empresa me decía, mire, ahí tenemos guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños, pero resulta que cuando la empresa preguntaba, ¿quiénes quieren hacer horas extras? Todos nuestros salvadoreños, todos. Todo el grupo. Todo el grupo. Entonces al final hubieron algunos que trabajaban hasta las 10 de la noche las horas extras. Y hubieron otros más jóvenes todavía que ellos dijeron, nosotros hemos venido a trabajar. Así que trabajaban a veces hasta las 11 y 12 de la noche haciendo horas extras. Allá la ventaja, la hora extra súper bien pagada. Segundo lugar, la nocturnidad súper bien pagada. Entonces al final lo que sucedió es que el proyecto por 4 meses que la empresa tenía se terminó prácticamente en 2, Neto. En 2 meses. Así que ellos, por supuesto, inicialmente llevaban un salario de 527 semanales y gracias a Dios eso incrementó prácticamente semanal
los ingresos que se habían planteado. Y muy fuerte, muy fuerte. Así es que vienen felices, acortaron tiempo, pero gracias a Dios vienen muy felices y muy contentos. No todo fue trabajo, según el mismo testimonio de la persona a la cual el periódico El Diario de Hoy entrevista y dice: solventé unas deudas económicas que tenía y remodelaré un poquito mi casa, ¿verdad? También en algún momento sostienen: nosotros fuimos por luchar por nuestra familia, regresar con ellos y poner en alto el nombre de El Salvador. Sin embargo, también hubo espacio pues para recrearse como tal. Importante, más allá de lo que puede ser una experiencia como esta, yo venía pensando en el camino viniendo al canal, que estas son las ventanas de oportunidades que se pueden generar una vez se establezcan buenas relaciones. Entiendo que estamos pensando también irnos a establecer pláticas de esa naturaleza con Canadá. Entiendo que Dubái también, si no me equivoco, Qatar, o no sé si es Dubái, no sé, Qatar, ¿verdad? Sí, yo viajé recientemente porque fui a verlos. Quería ver su trabajo, quería ver que las condiciones laborales estuvieran, y la verdad, súper felices. Me decían de que había día sábado, que era sábado de compras. Ellos se iban sábado de compras, y el domingo era un día recreativo, a tal grado que de repente nos comunicábamos con ellos y nos decían: ministro, hoy no podemos hablar porque estamos en la cancha. Nos han traído a la cancha, la misma empresa, así que estamos jugando fútbol, y después de eso nos comunicamos. La verdad, hubo de todo, hubo de todo. Cuando yo llegué, incluso el siguiente día los iba a ver, y ellos me hablaron y me dijeron: no, ahorita vamos saliendo de nuestro trabajo, venga de inmediato porque queremos platicar con usted. La verdad, muchos de ellos incluso rodaron sus lágrimas cuando nos abrazaron, cuando nos vieron. Y la verdad, Neto, cada uno de ellos, nos quedamos reunidos hasta como las 12 de la noche, nos explicaba cómo, en qué condiciones llegaron, partiendo de la situación económica de su familia, y en qué condiciones están en poco tiempo, cómo les ha cambiado. Así es que impulsando esta política de migración laboral encomendada por el presidente Bukele, y estamos tocando otras puertas. Primero, lo de Estados Unidos lo vamos a fortalecer. Y esto nada más ha sido la prueba piloto que nos sirvió a nosotros para acumular experiencia y para perfeccionar algunas cosas que nos equivocamos en un primer momento en el proceso. Ahora ya tenemos experiencia en el tema de Estados Unidos, vamos a ampliar, porque como el presidente lo dijo y el embajador, son miles prácticamente de espacios que van a haber para los Estados Unidos. Miles de compatriotas. ¿Cuántos se han abierto en esta primera, digamos, plan piloto, se le podría decir? Plan piloto. El plan piloto solo fueron 46 personas. 46 personas. Fue el plan piloto que se envió allá a los Estados Unidos, a Mississippi. Pero con la embajada y el presidente llegamos a un acuerdo que van a ser cientos y miles, a tal grado que yo tengo una reunión ya programada con la canciller de la República, porque todos nuestros consulados van a empezar a trabajar ya con las empresas de Estados Unidos para que nos hagan la solicitud, y nosotros enviamos los contingentes, que serían muy grandes. Eso. Por otro lado, tal como tú lo planteabas, ya sostuvimos reunión con la Embajada de Canadá también, y está muy interesante también. Yo creo, Neto, que el tema de Canadá vamos a estar concretizando en el menor tiempo posible. Y el otro avance, tal como tú lo planteas, es que ya tenemos reuniones con el encargado de negocios de Qatar. Aparte de eso, que la visita que hizo por Asia nuestro presidente prácticamente dejó posesionado el punto. Claro, lo llevó también a conocer ese ámbito. Sí. A ver, ¿cuáles son los mecanismos de acceso que tiene cualquier salvadoreño para poder ser tomado en consideración en futuras encomiendas de esta naturaleza? Nosotros tenemos una plataforma digital que está ahí en las redes del Ministerio de Trabajo, Previsión Social. Ahí está la plataforma digital. A esa plataforma se accesa, se ingresa, y ahí la plataforma tiene módulos, tiene fases, y en cada una de esas fases le va preguntando cuáles son sus cualidades, sus capacidades, el núcleo familiar, porque todo esto pasa por un escaneo bastante fuerte que tiene que ver incluso con Ministerio de Seguridad. Se les hacen algunas pruebas incluso antes de viajar, y esas son las fases que van ingresando. En este momento, como solo enviamos de la visa H2A, que tiene que ver con el área agrícola,
prácticamente lo más importante de todo era el perfil que tuviera un conocimiento mínimo o general del tema agrícola en El Salvador. Por supuesto, la mecanización, la tecnificación de Estados Unidos es totalmente distinta, diferente. A tal grado que te digo, cuando me reuní con la empresa, me dijo: ministro, estamos altamente agradecidos por este contingente y le queremos decir lo siguiente: aspiramos que en la próxima temporada no vengan 40 y tantos. Aspiramos que en la próxima temporada toda la gente que vamos a contratar para este proyecto sean salvadoreños, porque estamos sumamente contentos y felices. La verdad es que sí hemos posicionado, con este primer contingente hemos posicionado lo que siempre hemos sido, la mejor clase trabajadora del mundo. Ok, ¿y qué tanto abarcaría, digamos, para poder satisfacer esa expectativa que sin duda alguna, si lo vemos en términos numéricos, son tan evidentes de que encuestas demuestran que de cada 10 salvadoreños, 6 o 7 piensan en migrar hacia los Estados Unidos? Porque entonces esto implica que la demanda es bastante. Sí. Entiendo que ¿cómo esperan ustedes llenar esas expectativas? Habían dos indicadores por los cuales nuestra gente estaba viajando de forma ilegal. Y era uno, el tema de delincuencia, el tema de inseguridad. Claro. Y en segundo lugar, y el tema de falta de oportunidades en el país. A tal grado que desde el 1 de junio a la fecha, Neto, esto es muy importante decirlo, del tema de migración ilegal, de cada 10 personas que salían, hoy solo han estado saliendo 2 personas por cada 10 salvadoreños que salían. Del 1 de junio a la fecha ha logrado reducirse, pero de forma abismal, el tema de la migración ilegal, porque se percibe, se tiene un nivel de esperanza de que con el nuevo gobierno las cosas cambien, y por eso estamos trabajando. Partiendo de esa realidad, si nosotros en la plataforma han ingresado cerca de entre 30 y 40 mil personas a aspirar, pero de eso se han ido quedando en el camino porque va por fases y ahí vamos definiendo los perfiles, y en base a esos perfiles tenemos ahorita una ya preselección listo solo para hacer entrevistas de 9.500 personas. En ese perfil se toman en consideración algunos aspectos que tienen que ver con la condición geográfica en la que ellos viven, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo el factor de la inseguridad en aquellos lugares donde son altamente vulnerables, cuando más impacta y cuando más migran las personas, ministro. Y precisamente por eso fue que no dimos una conferencia de prensa en el aeropuerto en el momento que ellos regresaron. Claro, para evitar cualquier tipo de cosas que puede pasar en su territorio o en su campo. De hecho, creo que bajo ese concepto del anonimato es importante mantenerlo, porque si no al final van a terminar siendo víctimas de alguno que por ahí quiera hacerles daño. Ministro, bueno, al final, ¿cuándo estaríamos entonces viendo partir? ¿Ya se tiene alguna fecha en específica para cerrar este ciclo? Quiero pasar a hablar sobre el tema del salario mínimo. Estamos afinando con unas empresas. Nosotros estamos apostando bastante el tema de Arizona porque es una gran cantidad de demanda que tiene Arizona y otros estados de los Estados Unidos. Y yo sí creo, Neto, que en este año, bajo un cronograma bien planificado, tenemos fe que van a ser miles de compatriotas los que vamos a viajar para los Estados Unidos con el programa de migración laboral. Y creo y tengo mucha fe en Dios de que también lo de Canadá se va a concretizar a lo mejor en este primer semestre. Y es la primera vez que digo así con intervalo de tiempo, pero creo que el tema de Canadá en este semestre lo vamos a concretizar. Ok, es interesante ese punto, sobre todo cuando se trata de exponer y elevar un tema muy sensible desde el punto de vista de la incidencia social y el impacto que ha tenido el tema de la inseguridad en los últimos años en las familias en nuestro país. Esperamos que esta experiencia que se ha tenido con este primer grupo que viajó y que ya regresó, pues vuelva a replicarse y abrirse a esos niveles donde cualquier salvadoreño evite correr el riesgo al paso por las fronteras, por México, y de alguna manera pues tenga esta oportunidad que me parece es muy importante. Solo cerrando un poco el ciclo,
nosotros fuimos a luchar por nuestra familia, regresamos contentos, decía esta persona que Kathleen Urquía, Jessica Guzmán y Marvin Romero del Diario de Hoy entrevista, y dicen fue una muy buena experiencia. Así es que allá la vida es mejor que acá, sin duda alguna, ¿no? No, cuando yo llegué incluso y los abracé a ellos, porque saliendo de trabajar yo llegué y los abracé, la verdad habían lágrimas en sus ojos y comunicándose con su familia y diciéndole que habían unas casitas incluso que ni siquiera energía eléctrica tenían, Neto. Y ellos semanalmente apoyando a sus familias. Otros nos explicaron de unos dramas particulares sobre estados de salud de su familia que no habían podido darles un buen tratamiento, incluso médico, y ahí nos comprometimos a ayudarles, pero además lo estaban haciendo. Y otros que decían que sus niños en la universidad ya no habían podido seguir estudiando y que a partir de ese momento incluso habían cancelado la universidad del ciclo completo. Así es que gracias a Dios, la verdad, muy contentos y muy feliz. Y lo más feliz de todo es ver el rostro de esa humildad de nuestra gente trabajadora, y ayudándole para sacar adelante a ellos, a su familia, a sus hijos. La verdad es una cosa que tú sientes un beneplácito muy profundo en tu corazón. Así es, ministro. Paso a hablar de otro tema. Hubo una reunión ya del Consejo del Salario, Consejo Nacional de Salario Mínimo, y acuerdan finalizar revisión del salario en el mes de junio, ¿cierto? Sí. Esto hay que entenderlo en su justa dimensión. En el caso mío, yo no formo parte del Consejo del Salario Mínimo. No está por ley eso. Sino más bien que hay una representación de la parte gubernamental, la parte laboral y el sector empleador. Créeme, Neto, que hay presión muy fuerte de la clase trabajadora de este país pidiendo que el incremento al salario mínimo se revise y se actúe de inmediato. Hay presión muy fuerte. Y una presión hasta cierto punto con mucha validez y con mucha legitimidad, porque tener una familia de 3, 4 personas sobreviviendo con el salario mínimo paupérrimo que cuenta El Salvador, que incluso no solamente es una expresión auténtica y objetiva, con un realismo propio de precariedad, este salario mínimo de El Salvador, sino que también tiene un componente de comparación con toda la región. Tenemos el salario mínimo más caótico de la región, porque nos decían, lo que pasa es que Nicaragua está un poquito abajo, pero lo cierto es que Nicaragua tiene un 15% menos del salario que nosotros tenemos mínimo, pero para ingresar a la canasta básica tienen un 30% más de accesibilidad, porque la canasta básica nicaragüense es más cómoda que la nuestra, es más accesible y además es más amplia, es más surtida. Entonces, cuando uno ya saca la simplificación de ambos estudios entre salario mínimo y canasta básica, prácticamente la canasta básica de El Salvador es menos accesible que la canasta básica nicaragüense, y el nivel adquisitivo que tenemos es mínimo. Así es que podemos concluir que tenemos el salario mínimo más paupérrimo de la región. Lo que pasa es que esto hay que entenderlo en su justa dimensión. Ahí hay 3 sectores. Y tomar en consideración muchos indicadores. Sí, lo que pasa es que acá hay un cuento. Para los economistas micro y macroeconómicos, que es una cuestión fumada, obviamente, pero hay que evaluar varios aspectos, ¿no? Lo que pasa, Neto, que acá siempre se ha vendido un solo canto, y ha sido que cuando el salario mínimo se incrementa, corre riesgo de que la parte empresarial caiga. Que las inversiones, sí, exacto, que los negocios... Pero si un día tú me invitas a hablar solamente de eso, yo te traigo los indicadores oficiales de este país, que eso no existe. No existe. Los análisis que hemos hecho, que de todos los incrementos, incluso algunos no consensados, que han habido, impuestos, nunca hubo cierre de empresas, nunca. Al contrario, se dinamizó la economía y aparte de eso hubo un incremento de PIB, porque todo incremento al salario mínimo te lleva a un impacto de crecimiento positivo en PIB. Siendo ausente de la mesa por la parte legal, su persona me hace pensar de que en algún momento lo que podría lograrse con este nuevo incremento sería un incremento que verdaderamente no sea, perdón un poco el término, paupérrimo, como en algún momento ha sido calificado por las partes en el pasado, ¿no?
Yo espero que sea una propuesta que me llegue porque según la ley lo van a discutir en el Consejo y luego me llega al despacho y en base a eso yo defino si lo veo viable o no y se lo envío al presidente. Pero de todas formas, yo espero que llegue una propuesta decente, una propuesta digna y una propuesta que no sea insulto a la dignidad humana, porque estamos hablando de impactar a 450,000 personas aproximadamente que tienen el salario mínimo en El Salvador. Y si tú multiplicas eso por 2 personas, que pueden ser su núcleo familiar, de beneficiar de forma indirecta, estamos hablando de 1.2 millones de personas. Bueno, el consejo es un consejo tripartito, ¿verdad? Donde tenemos, en este caso, trabajadores, gobierno y sector privado. Existe digamos, como el equilibrio dentro del consejo, porque este ha sido un punto también de discusión, incluso sabiendo, ministro, que usted viene precisamente del estamento sindical, donde se han generado las grandes discusiones y pleitos por la representatividad que verdaderamente debería de existir en esto. Sí. Y en muchas ocasiones no ha estado representada la clase laboral auténtica. Claro, a eso me refería. Hoy sí la tiene, a eso quería llegar, ministro. Sus hechos, por sus hechos los conocerás, dice la Biblia. Hasta este momento, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, según el informe que tengo del presidente del Consejo del Salario Mínimo, que es del Ministerio de Trabajo, incluso la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo no era para dejarla para el 15 de junio. La propuesta incluso era para finales de marzo. ¿Por qué darle más largas al tiempo? Y quiero dejar algo claro. Y la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, a través del presidente del Consejo del Salario Mínimo, que fuera marzo, no fue apoyada, sino que la dejaron hasta el mes de junio. Entiendo que uno de los actores ahí dijo que esa propuesta tenía un sustento de un estudio técnico. Entonces lo que me han informado es que nuestra representación ha dicho, preséntenos ese estudio, porque de repente acá con estudios te quieren impactar, neto. Y nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos estudios nacionales, tenemos mediciones internacionales, incluso tenemos parámetros de medición con cooperación técnica internacional como lo es OIT. ¿Por qué? Porque de repente acá hay sectores que siempre se han considerado dueños de la verdad absoluta técnicamente hablando. De repente dicen, lo que pasa es que acá tenemos un tanque de pensamiento que se llama FUSADE y en nombre de eso habla de que tienen la verdad absoluta en términos... Yo les he dicho que con nuestro equipo profesional que tenemos en el Ministerio, estamos dispuestos a que llegue el tanque de pensamiento que quiera llegar, a que discutamos el salario mínimo, porque tenemos parámetros de medición y tenemos estudios, tenemos diagnóstico y tenemos proyecciones que estamos dispuestos, no hay ningún problema, pero todo eso serán análisis eminentemente técnicos que servirán de insumo al Consejo como tal, porque yo no tengo jurisdicción en el Consejo en este momento y además voy a ser muy respetuoso de los consensos que se lleguen ahí. Si un momento dado yo no considero que la propuesta que llega es decente, pues en todo caso la voy a analizar. Y esto pasa también por un análisis que haremos en CAPRE. Pero te cuento eso, que es una pequeña cosa, una pequeña medición. El Ministerio propuso, según a través de la representación del Ministerio, a través del presidente, propuso incluso que esto fuera para mayo, la finalización de las propuestas. Pero ¿y por qué se pasó para junio? Pues porque no se tuvo correlación. Estamos hablando de un mes, ¿no? Se ha corrido un mes. Pues porque no se tuvo correlación. Ahí los otros actores definieron eso. A ver, el día de ayer, ministro, y sin pretender caer un poco en la irresponsabilidad o en el sesgo de poder darle la razón a uno al otro, voy a leer un poco el comunicado que el día de ayer ANEP publica y dice: el Consejo Nacional del Salario Mínimo acuerda finalizar la revisión del salario el 15 de junio. Dice, el día 3, creo que fue el lunes o martes, representantes del gobierno, trabajadores y empleadores acordaron en sesión del Consejo que el periodo de revisión del salario se hiciera en tal fecha. En la sesión, y este es el elemento que quiero poner un poco sobre la mesa para conocer su punto de vista, en la sesión fue reafirmado el compromiso de analizar las propuestas, ¿verdad?
Analizar las propuestas. Las propuestas en base a criterios económicos y sociales. Esa es la otra figura. ¿Cuáles son esos criterios económicos y sociales? Que beneficien a los trabajadores, obviamente es parte del objetivo de la discusión y del consejo, y garanticen, también es otro elemento, la predictibilidad del sector productivo. El tema predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad empresarial? Es la proyección sobre un periodo de tiempo futuro. Ajá. Pregunta: ¿los empresarios en este país desconocían de que este año le corresponde el incremento al salario mínimo a los trabajadores? No lo desconocían. Y se revisa cada 2 años, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que dice ¿Cada cuánto se revisa? Dice que se debe de revisar cada cierto tiempo, pero te digo algo. No tiene fecha. ¿Cómo no? 3 años. 3 años o 3 años. Pero hay una realidad. Dice hasta 3 años. O sea que la revisión incluso se puede estar haciendo anual. Anual. Y hay una cosa, Neto. Acá está el salario mínimo del Salvador. Y lo pongo en este sentido figurado. Acá está el salario mínimo. Y acá está la canasta básica. Y ni siquiera estoy hablando canasta básica empleada. Estoy hablando canasta básica. Así está el desequilibrio. Salario mínimo acá y acá está canasta básica. Todavía este salario mínimo es inaccesible a la canasta básica. ¿Qué porcentajes tiene ese margen de diferencia entre el salario mínimo y la básica? Porque creo que la empleada hoy es otro, ya es otro pisto, ¿no? No menos de un 35-40% de desequilibrio. O sea, una persona ahorita, entiendo, una persona ahorita que gana el salario mínimo tiene un déficit de aproximadamente el 30% para accesar a la canasta básica. Esa es la realidad que se tiene en este momento. Pero vuelvo y repito, yo no estoy en el Consejo del Salario Mínimo, ahí están la representación de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Yo espero que lleguen en el menor tiempo posible a un acuerdo y que trasladen una propuesta que por supuesto sea digna y sea decente para los trabajadores, sin menoscabar y poner en duda de que un momento dado habrá incertidumbre del sector productivo, porque nosotros no estamos hablando, y eso lo quiero dejar bien claro, ese cuento que se manda a los 4 vientos, que debido a un incremento al salario mínimo se quebraría parte de un sector empresarial, no es cierto. No ha sido históricamente cierto. No es cierto y no será cierto. Nosotros no vamos a permitir eso. O sea, nosotros tenemos que garantizar que nuestros empresarios tengan certidumbre jurídica y cada día produzcan más y cada día inviertan más. Pero para lograr eso hay que de alguna manera ponerse en los zapatos de ellos. Claro que sí. Y lo vamos a entender. Si a nosotros una empresa nos demuestra de que debido a un incremento del salario mínimo va a cerrar sus operaciones, que lo demuestre técnicamente. Pero hasta este momento, fíjate que el gobierno pasado... ¿Qué ha dicho la historia? Porque quieras o no, es uno de los principales argumentos que se han planteado siempre, ¿no? Tenemos demostración. Y por eso traje a colación el tema de la predictibilidad del sector productivo, precisamente porque fue parte de lo que el día de ayer se hizo público, ministro. Y te lo agradezco, Neto. Pero nosotros tenemos como demostrarte en una presentación acá de todos los incrementos que han habido en el salario mínimo en El Salvador. Y no hay uno tan solo en la historia que indique que debido a eso hubieron cierres de empresas. No hay uno tan solo. Tenemos documentos oficiales. Tenemos una presentación que la podemos hacer acá en el momento que se cree oportuno. No hay en todo el ciclo histórico de incrementos al salario mínimo una prueba fehaciente, contundente, que nos diga de que debido a eso hubo cierre de empresas. Al contrario, se ha mostrado en algunos momentos, cuando el salario mínimo se ha incrementado, se ha garantizado más la dinamización económica. Y nosotros como gobierno nunca permitiríamos que debido a un incremento desmedido de un salario mínimo se ponga en riesgo el equilibrio del manejo empresarial en este país. No lo haríamos ni lo vamos a permitir. Es un aspecto que debe de ser garantizado, porque si no nos va a salir más cara la medicina que la enfermedad. Acá, ¿no? Frente a tus cámaras digo que debe de garantizarse entre un incremento al salario mínimo decente, justo, digno,
sin perjudicar el equilibrio financiero de las empresas. Debe de estar garantizado. Un punto referencial en esto es el estado de la economía nacional. Claro, claro. Y yo sí creo que lo que pasa es que acá ha habido un enfoque, yo ya les dije a algunos sectores, miren, ya no sigan vendiendo ese enfoque de que debido a un incremento se cierran empresas, porque eso no existe. Pero no existe. ¿cuáles parámetros van a ser tomados bajo ese esquema de evaluación para considerar de que no puede impactar dentro de la estructura presupuestaria de las empresas un incremento que entendería, ministro, si hablamos de ese marco diferencial entre el salario mínimo básico y la canasta, perdón, entre el salario mínimo actual y la canasta básica, que andará un 30-35, me dijo, por ciento, prácticamente estaríamos hablando casi de ese nivel de incremento que se podría acordar, ¿no? O aprobar. Sí, pero todo eso debe de ser negociable. Debe ser negociable. No estamos hablando que en términos automáticos se va a hacer el 35%. Debe de cumplirse ya, debe de cumplirse ya. Pero hay una cosa, debemos de ponernos de acuerdo con nuestro sector productivo, que en la medida que nuestros trabajadores estén en condiciones más dignas en todos sus aspectos, incluyendo el tema salarial, ese momento la economía incluso va a despegar de mejor manera, porque todo es circular, Neto. En la medida que un trabajador tiene mayores ingresos, pues también la dinamización económica, el sector empresarial crece. El círculo económico crece. Lo que pasa es que acá ha sido visto desde otro ángulo. O se ha vendido de otra forma. Se vende en que yo debo de crecer, pero los trabajadores no deben de crecer. Yo creo que debemos de armar un aspecto integral. Pero te garantizo, en tu programa deberá haber incremento al salario mínimo sin romper el equilibrio financiero de las empresas. Eso está garantizado. La carga tributaria que tiene el empresario es grande, no lo hablo por este gobierno, pero lo ha venido sosteniendo, incluso parte de la gran crítica que sufrieron los dos últimos gobiernos del FMLN, y era parte de la postura que asumía el sector privado, era de esa carga tributaria, que creo que andaban alrededor de 28 nuevos impuestos a lo largo de los dos gobiernos anteriores, y que eso representaba un costo muy fuerte, ministro. Sí, y al final todo tipo de impuestos en El Salvador mayoritariamente todos son regresivos y muy pocos progresivos. Y regresivo me refiero a que muchos de esos, el 90% de los impuestos de la tasa impositiva en El Salvador es un impuesto regresivo, que fundamentalmente lo paga siempre el consumidor final. Termina pagándolo y consumidor final siempre viene a terminar en que somos los trabajadores, y que es la clase trabajadora y hasta esa gente que gana el salario mínimo. Acá hay impuestos que son eminentemente regresivos. El tema del IVA, por ejemplo. El tema del IVA, muchas de las empresas son receptoras y emisoras. Pero quien paga el tema del IVA fundamentalmente es consumidor final. Entonces hay muchos de los grandes impuestos de este país que tienen un enfoque eminentemente regresivo y muy poco progresivo. Esa es la labor que debe de darse en el mercado para que la fiscalización sea efectiva y no sea de alguna manera afectiva para el consumidor. El día de ayer perdón un poco el símil o el ejemplo, me aboqué a una tienda fuerte de área de construcción a comprar un producto, una manguera, y sí que un crédito fiscal. Y a la hora de darme el crédito fiscal me aparece que me ponen el precio del cual estaba en vitrina y me le colocan el IVA encima. Entonces digo, mire, ¿y esto cómo es? Estoy pagando doble porque aquí se supone que el producto ya está. No lo sé, algunos productos, algunas facturas salen así y otras no. Con tu ejemplo, un grupo de contadores en una oportunidad platicaba y decíamos, el tema del IVA contablemente se registra entre el crédito y el débito fiscal. Claro. Pero resulta que al final la empresa recibe y la empresa traslada. Claro. Y muchas de esas empresas, porque tenemos buenos empresarios en El Salvador, que son la mayoría, de acuerdo, pero muchos de esas empresas incluso no trasladan el 100%. Y hay otro tipo de empresas, que estos ya son empresarios más grandes, que incluso construyen aquellos de la famosa offshore, que lo llevan a sus paraísos fiscales. Acá hay empresarios que tienen 30 offshore en Panamá.
Los impuestos se van, no se pagan. ¿Qué resulta con eso? ¿Qué estamos haciendo ante eso? ¿Qué debemos de hacer ante ello? Porque de repente acá tenés toda la matriz económica, acá tenés todo el tema de producción, pero resulta de que acá hay empresarios en El Salvador que tiene 31 offshore en Panamá, donde están los Panama Papers, y resulta que son paraísos fiscales. O sea que acá te arman la tasa productiva, pero resulta que te lo trasladan a paraísos fiscales. ¿Cuál es el fin del paraíso fiscal, Neto? Bueno, tenemos Panamá, varios países. Sí, pero ¿cuál es el fin de que un empresario lleve la plata a un paraíso fiscal? Claro, no pagar impuestos no pagar impuestos, y algunos de ellos se enojan porque les decimos que algunos son evasores de impuestos. Claro. Y incluso yo fui demandado un momento dado porque dije que alguien era evasor de impuestos. Y resulta que tiene más de 30 offshore en Panamá. Entonces, quieras o no, ojo con eso también. Yo creo que debemos de ser justos todos, y no me refiero al 100% de empresarios. Claro. La mayor parte de empresarios son empresarios correctos, justos, porque también he ido a verificar empresas que están por encima de los estándares de prestaciones sociales a los trabajadores. Hablando de esa carga que el empresario recibe a partir, insisto, no de los, porque el gobierno actual tienen ustedes 9 meses. 9 meses. Ningún impuesto hemos impuesto. Ya se traía una carga de 28, si no más no recuerdo, que decían. Pero incluso a ustedes les toca administrar o supervisar o fiscalizar que se cumpla otro también de los requisitos. Obviamente tiene una parte social importante, que creo que toda empresa también debe de verla, que es el tema de la ley de salas cunas, que es un factor de exigencia que plantea la nueva ley para que toda empresa pueda dar ese servicio a sus empleados. Claro. Lo cual representa también una situación de análisis. Por cierto, hubo una prórroga, se solicitó una prórroga, vi en compañía del sector privado asistir a la Asamblea Legislativa para hablar de pedir esta prórroga. Hablemos de esto cuando regresemos, voy a una pausa y aprovechamos también tocar otros temas del país que me gustaría abordar. Voy a la pausa, 7:08. Gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos, en la segunda parte también vamos a hablar sobre este tema del coronavirus, que es un punto también que está de alguna manera llamando mucho la preocupación, no solo de nuestras autoridades, sino que a nivel mundial. Vamos a la pausa y regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces, gracias a Sistema Fede Crédito, para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos a la Jerusalén Norte, que es un punto referencial para aquellos que vienen desde el sector de los centros comerciales hacia el redondel Masferrer. Carga vehicular lenta, pero circulante a esta hora, como lo podemos apreciar en la imagen. Cuando usted viene del sector del redondel Masferrer hacia el sur, es decir, el redondel Naciones Unidas y la conexión de la calle Chiltiupán, pues ahí vemos que tenemos buena circulación, por lo menos en referencia a esta cámara que estamos mostrándole a esta hora de la mañana. Vámonos a una más para poder apreciar también otro punto referencial importante de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta el sector de El Salvador del Mundo. Según esta imagen se puede apreciar que tenemos la rotonda prácticamente circulando de forma muy normal los vehículos, lo cual denota que si usted busca conexión con el Paseo General Escalón va a tener una circulación bastante libre. También en el sector de la avenida Manuel Enrique Araujo, tal y como lo apreciamos con esa imagen a esta hora. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho correr en el tiempo en esta interesante conversación que tengo con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro,
y con quien estamos poniéndonos un poco al día sobre las acciones que se están generando en torno a las actividades que tiene este ministerio y lo que se está generando paralelamente. Decíamos, y haciendo la evaluación del tema del salario mínimo como punto de referencia, que pues se espera a junio, ya el 15 de junio, tener prácticamente ya un acuerdo entre las partes involucradas y de alguna manera pues lograr satisfacer digamos las expectativas que pueden darse en torno a una proyección de mejorar el salario mínimo en nuestro país, tal y como lo establece la ley. Pero bueno, vamos a ver otro elemento importante, que es el tema de la ley de salas cunas. Los 3 sectores que conforman el Consejo Superior del Trabajo han solicitado a la Asamblea una prórroga de 6 meses para la entrada en vigencia de esta ley de las salas cunas, es decir, estamos hablando de enero del 2021. Cuénteme un poco, porque decía Saraí Molina, nuestra buena amiga que representa al sector de trabajadores en el Consejo, decía que se concluyó que ninguno de los 3 sectores está preparado para que entre en vigencia y echar a andar precisamente esta ley. Sí, primero para cerrar el tema del salario mínimo. Con solo estar hablando del salario mínimo en esta entrevista, se define mucha especulación en el campo práctico del mercado. Y hay muchos especuladores que en alguna medida empiezan incluso a incrementar algunos productos de canasta básica. Claro que no te casas con ningún porcentaje que no sea a tal que no sea que salga del acuerdo de ellos. Tiene que salir del acuerdo del Consejo. Tiene que salir del acuerdo del tripartismo. Solo para dejarlo en claro y evitar ese tipo de frases. No, yo voy a respetar la decisión del Consejo del salario mínimo, pero también un llamado al sector productivo que en alguna medida ya hay niveles de especulación, y mi llamado directo es a la Defensoría del Consumidor, porque ni se ha incrementado a veces el salario mínimo cuando ya hay algunos productos que les incrementan, y que la Defensoría del Consumidor debe de estar listo para ese tipo de cosas. En el tema de la ley de sala cuna, lo que pasó es que la Asamblea Legislativa emitió un decreto para ejecución de eso, pero sin revisión exhaustiva de todas las repercusiones que venían. Pero además de ello, hubo un gobierno del FMLN que estuvo anteriormente y que nunca trabajó prácticamente en regular lo que la ley no contemplaba en los manuales de reglamentos internos. Nunca hizo absolutamente nada. Cuando nosotros llegamos, el equipo de la primera dama empieza a trabajar de inmediato en los manuales, a tal grado de que este tipo de manuales y reglamentos ya están bien, pero bien avanzados de la parte gubernamental. Otra cosa que se contempló y que se nos dijo en muchas ocasiones es que el sector público, partiendo del Ejecutivo, no estábamos preparados porque no había sido presupuestado este tipo de cosas. Pero cuando nosotros revisamos el presupuesto general de la Nación, que tiene que ver con el órgano ejecutivo, muchos de los ministerios habían contemplado en las partidas de infraestructura y de remodelación y modificaciones prácticamente esto ya. Nosotros como gobierno, en alguna medida, con el equipo que trabaja con la primera dama, ya estábamos avanzados pero mucho en este tema. Lo que pasa es que de repente, y tiene razón, donde el sector privado y los mismos trabajadores nos plantearon, ¿qué pasa, Neto, con aquella niña, por ejemplo, o aquel niño? Porque una cosa son guarderías, otra cosa son centros de desarrollo infantil, CDI, y otra cosa es ley de sala cuna, donde plantea el tema integral del niño. No, y el tema de responsabilidades, solo para poner un poco en conocimiento, así brevemente, porque quiero aprovechar de hablar de otros temas. Aquí tiene que ver con el tema de presupuesto, infraestructura, personal adecuado en una empresa para eso fundamentalmente. Y yo creo que ahí está eso fundamentalmente. Que una empresa, según la ley, de cada empresa que tenga arriba de los 100 empleados ya debe de tener una sala. Así es. ¿Verdad? Y entonces debe de contar precisamente con instalaciones también adecuadas, que no creo que para tener niños, más ahora con todo este problema de enfermedades respiratorias, es un problema. Pero hay una cosa, pero digamos el niño común y corriente sano, ¿qué pasa con aquel niño con capacidad especial? ¿Qué pasa con los psicólogos que van a estar ahí pendientes? La verdad es que la Asamblea esto lo hizo un poco... La intención es buena, o sea, yo estoy de acuerdo. Hay muchas madres de familia que van a sus trabajos y tienen que lidiar con sus problemas de sus niños. La intención es buena, pero... y hay una cosa muy elemental,
que ni los empleadores, ni los trabajadores, ni el gobierno está pensando en evadir la responsabilidad. Lo que vamos a hacer es mejorar todas las condiciones a fin de garantizar que la ley de sala cuna sea una realidad en eficacia y en eficiencia como debería ser, Neto. Ok, interesante. Ministro, no puedo faltar de tocar el tema qué pasó con la investigación de aquellas empresas que siguen reteniendo y alcaldías que siguen reteniendo cuotas laborales. Sigue complicado el tema. A tal grado que ayer un trabajador desesperado de la alcaldía de Santa María del departamento de Usulután decía cómo la gente ahí no tenía acceso ni siquiera al seguro social ni a las administradoras de fondos de pensiones. Quiero decir que las que más están vulnerando los derechos de los trabajadores en retenciones legales de cuotas laborales mayoritariamente está saliendo que son las alcaldías. Yo a algunas alcaldías ya les di plazo, Neto, administrativo. Te pongo el ejemplo, la alcaldía de San Salvador, yo le envié ya un documento formal en mi calidad de ministro, diciéndole que tenía un plazo perentorio de 10 días a partir de la notificación de la misma. Ya llevamos aproximadamente 8 días. Y no hay... si ese plazo vence, ahí hay cuotas retenidas desde el mes de noviembre. Ahí hay trabajadores que no les han pagado sus préstamos personales. Ahí hay trabajadores que no les han pagado sus préstamos hipotecarios. Ahí hay trabajadores que tienen mora acumulada. Ahí hay trabajadores que ganan $350 y $400 y tienen moras de $500. Entonces, todo eso ya creo que es un tiempo prudencial que les dimos de que resuelvan. La última fase que me está quedando, si en los plazos administrativos que hemos dado no los cumplen, pues me toca ir a la fiscalía y acá ¿a responsabilizar a quién? ¿Al consejo sería eso? Sí, al representante legal, que en todo caso es el alcalde, y al consejo municipal. Porque no pueden estar tomando el dinero de los trabajadores para otro tipo de cosas. Y eso se llama malversación de fondos, porque están utilizando la plata de los trabajadores para otra cosa. Segundo, son actos arbitrarios. La verdad, hay cerca de 4 delitos de carácter penal. Yo lo que voy a hacer en mi calidad de ministro, llevar toda la información, entregársela así completamente a la Fiscalía General de la República, y yo sí creo que el señor fiscal, la Fiscalía General de la República, debe proceder de inmediato, porque por decisión, a veces de un alcalde, por decisión del consejo, dañan a la integridad a nivel general. ¿No ha buscado mediar esto directamente con el alcalde? Ya lo hice, se le están dando los tiempos prudenciales. Ya se le envió incluso, bueno, ya se ha hablado de forma directa, se le ha pedido, y aparte de eso, ya mandé un oficio directo al consejo, donde ya se le dieron 10 días de plazo. En la alcaldía incluso de Santa María ya hay demanda en la fiscalía. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir cuando presente el tema de la alcaldía de San Salvador y otras alcaldías más, voy a presentar también la alcaldía de Santa María, y yo sí creo que acá, con mucho respeto, el señor fiscal general de la República debe de proceder de inmediato ante estos delitos de carácter penal. Ok, el tiempo se me está yendo. Ministro, se conoció de una denuncia pública hecha en un medio electrónico sobre el cobro de doble salario de la viceministra. Creo que sentaron posición, o cuál es el proceso, en qué estado se encuentra esa denuncia que se hizo o se conoció públicamente, brevemente. Fue una denuncia que hizo el Faro. Al Faro yo inicialmente lo dije, que hace todavía un año yo consideraba que era un periódico digital con trabajo exhaustivo e investigativo, pero hoy, la verdad, después de que vi unas publicidades por ahí de un sector empresarial, creo que ya no responden al periodismo objetivo. Fíjate que ellos acusaron de que tenía doble salario. Yo acá tengo toda la documentación donde salió el acuerdo por parte del presidente de la República designándola como viceministra. Ella era inicialmente una persona contratada hasta el 2 de julio como asesora. Cuando ya sale el acuerdo del presidente, inmediatamente, acá está, ella me pone la renuncia, y cuando pone la renuncia como asesora, a partir de ese momento inicia ya como viceministra. Acá tenemos, bueno, el Faro también incluso sacó de que había tenido un problema de carácter legal la viceministra en la Corte de Cuentas, y acá traigo, Neto, te voy a dejar copia de todos los fallos, incluyendo la Cámara,
y la Sala de lo Constitucional, donde prácticamente le dio el aval total a la viceministra. Así es que lamento mucho que el Faro, debido a sus patrocinadores que tienen offshore en Panamá y que andan en otro tipo de cosas, respondan ahora a un grupo mercantil y no a un periodismo investigativo como corresponde. Me aclara ese punto. Le agradezco, ministro, que me haya acompañado. Como siempre, es un gusto compartir con usted información nueva como la que hemos conocido de el tema del salario mínimo y otros. Gracias por acompañarnos. Siempre es un privilegio compartir contigo y mi admiración y mi respeto siempre, Neto. Gracias, ministro. ¿Qué está pasando con el coronavirus? ¿Por qué nos tiene a todos así, verdad? Es un tema bien interesante que lo vamos a abordar. Bueno, y este es un tema que también, de la cual, como Ministerio de Trabajo, también están a la expectativa de ver el impacto que esto puede tener, ¿no? Sí, hay una comisión. ¿Sí? Hay una comisión, hay un gabinete de salud que se reúne todos los días a las 7 de la mañana, analizando de forma permanente sobre políticas preventivas. Y nosotros ya desde el Ministerio de Trabajo tenemos que todas las empresas por mandato de ley deben de tener un comité de higiene y seguridad ocupacional. Estamos trabajando con ellos para socializar porque quisiéramos trabajar más en campañas preventivas. Así es. Sí. Es que ese es el elemento. Yo creo que al final, sin pretender caer en el morbo más allá, pero yo creo que es mejor decir que aquí pasó a decir que aquí quedó. Perdóneme un poco el folclore. El folclore, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Me voy a la pausa. Gracias y regreso con el especialista en el tema de infectología, el doctor Jorge Panameño, para que nos ponga un poco a tono sobre este tema. Vamos a la pausa. Regreso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza. Gracias por ese voto de preferencia que tiene para este canal, para este medio de comunicación, para este programa y por supuesto también para todo este equipo de trabajo que represento visualmente y que sin duda alguna ponemos de todo el esmero para que usted pueda tener en esencia los diferentes puntos importantes para analizarlo y ponerlo como punto de partida en la construcción de su propia lectura de los temas que ocurren en nuestro país. Antes quiero recordarles que usted puede estrenar carro y sobre todo porque ahora ya no es tan difícil como antes. Ahora usted puede tener el carro que quiere con el financiamiento que mejor le parezca. Quiero contarles que el día 6, 7 y 8 de marzo se va a llevar a cabo el Gran Auto Weekend Back Credomatic con todas las marcas favoritas de vehículos, donde usted puede escoger el que a usted le guste. Esta es una gran oportunidad para obtener un financiamiento de hasta el 90% en su cuota y que puede ser muy baja durante la realización de este evento. Además, es una tasas insuperables y precios especiales en todas las marcas que usted tendrá de primera mano en este Auto Weekend. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo y consultor en temas de infectología, el doctor Jorge Panameño, tanto para la televisión y también para radio. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Y qué gusto estar de nuevo contigo y aquí colaborando para ayudar a formar opinión y hacer valoraciones. En efecto, doctor, siempre es un punto de referencia para nosotros cuando se presentan este tipo de situaciones. A propósito, cuando el coronavirus se presenta y comienza a alertar las alarmas en los países, yo recuerdo que tuve la decisión de invitarlo a conversar con usted y que nos pusiera un poco, digamos, a tono qué era eso del coronavirus y por qué de alguna manera se ha representado en China, si esto era una conspiración que no deja de alguna manera ser una figura que pulula, como dicen los suramericanos ahí en algunos debates o en algunas pláticas. Pero bueno, ahora resulta que a nivel mundial este es un problema muy serio. Ha cambiado el comportamiento de registro y social en muchos países. 50.000 millones de dólares menos en exportaciones por coronavirus.
los países en desarrollo serán los más afectados si el brote no consigue contenerse con eficacia antes de convertirse en una pandemia. O sea, esto no es alarmante, pero sí es preocupante, ¿no? Sí, estamos ante un fenómeno que no es primera vez que se vive en los últimos 20 años, vamos a decir. Que por cierto, un día de esto se dio a conocer un artículo escrito por Bill Gates sobre que no han pasado ni 100 años y ya hemos tenido por lo menos 5 episodios complejos. El primero de ellos fue el SARS. El SARS. Y luego la emergencia por influenza aviar, después el problema de la pandemia de 2009 y finalmente el problema del ébola en 2014. Y ahora estamos en estas circunstancias. Y es un fenómeno que ha venido evolucionando con un dinamismo realmente excepcional, que sorprende, ¿verdad? Porque tiene que ver con la naturaleza de la civilización humana. Primero en comunicaciones, luego en transporte, pero que en este momento lo importante es entenderlo y saber adaptar nuestra conducta a la realidad, porque el problema mayor de esta epidemia, que está a punto de ser declarada pandemia, solo ya está en el escalón previo, que es alerta alta, o para convertirse en esto, es más una epidemia que está marchando a la par, y es la epidemia del pánico, que ha generado que se tomen conductas que luego van a generar fenómenos como desabastecimiento, situaciones de desórdenes sociales, mucho temor, que incluso generó que unas personas que estaban siendo evacuadas desde el foco del problema en Wuhan hacia Ucrania fueron recibidas a pedradas, en cuenta algunos ciudadanos salvadoreños, y en otros países también ha habido problemas en este sentido. Entonces, ¿pero qué estamos viviendo? Estamos viviendo la circulación de un virus nuevo en la humanidad, que al inicio se pensó que iba a causar una enfermedad muy grave con muchos muertos, pero que hoy día, a esta fecha, sabemos que es la mayor parte de pacientes que se van a generar en los sitios donde circula el virus, en su mayoría, van a desarrollar una enfermedad de leve a moderada, y que hay un grupo de pacientes, de personas que por ciertas condiciones, particularmente edad, enfermedades que acompañan estas edades, y además personas con ciertas condiciones de defensa, corren riesgo de morir. Ok, ese es un elemento importante. Voy a aprovechar, hilvanar comentarios que son cotidianos, encontrarlos en nuestro medio para que usted nos lo explique. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, y el coronavirus, ¿cómo sé que no lo tengo? Cuando aquí ya se están registrando desde hace 6 meses. Yo acabo de salir de un proceso de gripe con temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo saber desmarcarme de eso? Es una situación compleja. Eso se llama en medicina diagnóstico diferencial. ¿Cómo diferenciar entre determinadas enfermedades que se parecen? Quiero comentarte que en este momento El Salvador se encuentra al borde de una epidemia de lo que en salud pública se conoce como infecciones respiratorias agudas. Okay. Que eso son es normal y cotidiano, siempre lo hemos tenido. Es la época, es la época para eso, y a la cabeza de eso son virus respiratorios, dentro de los cuales hay influenza A y B, virus sin sistema respiratorio, adenovirus y otros, rinovirus y otras cosas, que dan un cuadro de infección respiratoria clínicamente indistinguible de este problema en cuanto llegue. Entonces, para eso se desarrollan una serie de protocolos que toman en cuenta criterios al inicio, como además de un cuadro clínico que sugiera el problema, lo que se llama nexo epidemiológico. Al inicio, y cuando no han habido casos en la comunidad donde uno reside. Entonces, ahí hay un primer filtro. Y después viene la aplicación de pruebas específicas para determinar. Hoy día existen al menos 2 tipos de pruebas. La detección temprana de anticuerpos, con unos procedimientos rápidos que con pinchar el dedo en 10 minutos se tiene la respuesta, que no está disponible en este país.
y la prueba que se considera de mayor especificidad y sensibilidad, que es la detección del material genético del virus a través de una prueba que se llama PCR, que eso sí ya está disponible a nivel de salud pública y que se van a aplicar debido a que no se puede tener todo, para todo el mundo se aplican en base a ciertos criterios rigurosos, porque si no pasa lo que están viviendo los americanos, que que están con circulación del virus y con una enorme escasez de métodos diagnósticos, de pruebas diagnósticas. Pero esta es la manera en que se hace. Entonces, es obvio que esta situación tiene que ser manejada en base a protocolos que deben emanar desde salud pública, ¿verdad? Para ver cómo se va a ir esta situación generando. Pero entonces es normal ver que la temporada previa a lo que estamos por comenzar, que es el verano, ¿no? Tener este tipo de enfermedades respiratorias. Sí. Te voy a recordar de un fenómeno que se va a presentar, tradicionalmente se ha presentado a finales de abril y en algún momento del mes de mayo, es el inicio de las temporadas lluviosas. Ok, pero el otro elemento es que este cambio climático que tenemos es... bueno. Si acabamos de tener el día jueves y viernes unas temperaturas que yo me he quedado atónito. Sí, gran frío, gran viento. Y el tema de las lluvias que desde hace décadas es irregular todos los años. Tradicionalmente esperábamos el inicio en mayo, pero ese se traza o se adelanta. Y sin duda el cambio climático, el calentamiento global, juega un papel importante en todos estos problemas que se ven, particularmente con otros virus. Okay. Con este es otra situación. Voy a una pausa. Doctor, ¿qué dimensiones catastróficas? ¿Podemos hablar de dimensiones catastróficas como el ejemplo que le puse del impacto en la economía de los países y otro tipo de restricciones? Si no se maneja apropiadamente. Aquí hay restricciones de personas que ingresen. En Italia, el día de ayer, me pasaron una información de algunos amigos que residen allá, que los están observando, tienen procesos gripales, ya los están etiquetando de que... Sí, eso, el problema va a manejarse en etapas. Durante la primera etapa, que es lo que estamos viendo nosotros, en donde es inminente la llegada del virus, pero todavía no se ha demostrado, la estrategia reside en la contención, ¿verdad? Pero ciertamente, si esto no se maneja apropiadamente, pueden haber catástrofes, aunque a estas alturas hablemos cómo evitarlo. Ok, doctor, otra que lo quiero dejar acá es, ¿soy yo que debo de usar la mascarilla o el que esté infectado? Voy a hablar de esto porque eso está tan polémico que se ha generado este tema. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos hablando de esto. Ok. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Jorge Panameño. Él es un infectólogo, especialista en el área de enfermedades infecciosas. Doctor, deje planteado el tema de la mascarilla. Vamos a comenzar con el tema de la mascarilla porque después quiero entrar a otro elemento también importante, que es más vulnerable para poder de alguna manera comprender que puede llegar a la muerte, ¿verdad? Sabiendo que deriva de un problema respiratorio que se le haga complicado y que de alguna manera puede ser más susceptible porque es mayor o menor de edad, ¿no? Ese es otro punto, pero vamos a ver. ¿Quién debe usar la mascarilla? ¿Quién debe usar las mascarillas? Es que existen diferentes tipos de mascarillas y de hecho desde el lunes ya aquí hay escasez en El Salvador de mascarillas. Somos especialistas nosotros en devorarnos nosotros mismos. Sí, pero también hay que tener cuidado con los mensajes que se generan en ese sentido y aclarar, ¿verdad? Que quién debe utilizar la mascarilla. La vamos a contextualizar en dos situaciones: en la comunidad, en casa, y en el personal de la salud que va a atender la situación. Entonces, en la comunidad, la mascarilla en estos momentos está indicada nada más para personas que ya padecen una infección respiratoria, y la mascarilla, sobre todo la quirúrgica, va a disminuir el riesgo de liberar partículas respiratorias al medio ambiente.
y también estaría indicada en personas que hay que proteger especialmente, que son los que ya vamos a decir quiénes son los de mayor riesgo. Y en algunas condiciones laborales, por ejemplo, en el aeropuerto, donde hay mucha circulación de personas que van de paso. Ya pasó una hondureña que venía de Taiwán y hizo un cuadro clínico y que luego se sospechó, se convirtió en un caso sospechoso por acá. Entonces, ahí en ese contexto son los 3 elementos en donde la mascarilla tiene valor e importancia. En otras situaciones es tan útil usar una mascarilla en una casa como lavarse bien las manos y guardar la debida distancia de una persona enferma. Entonces, en estos casos es que la mascarilla está indicada, no para todo el mundo, ni mucho menos nadie que no tiene nada que ver con atención en estas condiciones. Y por eso es que no debemos correr a agotar los recursos, porque en algún momento esto puede generar escasez en los centros de salud para las personas que van a estar en franco riesgo. Ok, pero ¿y ahora qué hace que ya hay escasez y que no se encuentran? Bueno, ¿Qué se debe de hacer? Porque sin duda alguna aquí somos buenos para, insisto, primero no entrar en pánico, para devorarnos entre nosotros mismos y acaparar esto. Y mira, y si esto es con las mascarillas, ¿qué va a pasar con la comida, con el agua y hasta con el papel higiénico, como pasó en Italia? Entonces ahí es el punto importante de comprender el fenómeno que se va a registrar. No estamos frente a un agente del cual se espera una altísima letalidad o mortalidad, como otros agentes que andan circulando por ahí, que fue lo que nos asustó en un inicio. Hay grupos específicos en donde tenemos que centrar nuestra atención, que son principalmente personas de edad mayores de 60 años, y mientras más alta sea la edad, mayor el riesgo. Personas que tienen, además de mayor edad, problemas de salud como diabetes, cáncer, hipertensión. Son más susceptibles a que puedan desarrollar las formas graves de la enfermedad. Oiga, ese es un buen comentario el que nos está haciendo el doctor. Entonces, porque todos creen que porque te dé el coronavirus, hay mucha gente que está infectada y no se está muriendo, está siendo tratada. No solo eso. Por ejemplo, los niños, los niños ni siquiera desarrollan cuadro clínico en su mayoría. Y hay personas, y ese es un fenómeno que está contribuyendo a que la enfermedad avance, que ni siquiera hacen síntoma ninguno y están infectadas y pueden transmitir el virus, ¿verdad? Y otros que están en su periodo de incubación que no tienen síntomas y están transmitiendo el virus. El punto de esto es que ahora sabemos que el riesgo de tener forma grave de enfermedad, y en este grupo existe un subgrupo que son los de enfermedad severa, que son los que hacen la neumonía, que lo lleva a ser tratado en cuidados intensivos, es del 5%. Globalmente la mortalidad medida en China andaba entre el 2 y el 3%, y fuera de China ha disminuido aún por abajo del 1% en los otros focos que están ahorita en desarrollo. Esto significa que nos estamos enfrentando un catarro común y corriente, definitivamente, pero tampoco es una peste que ha venido a despoblar El Salvador. Ahora tampoco hay que verla de menos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿y el saludo? Las manos. Ahí las medidas preventivas. Más importante que la mascarilla es, por ejemplo, si vamos a toser, o a estornudar, tenemos que hacer uso de implementos como pañuelos desechables, pañuelos de tela, si no hay de otra manera. Si son desechables deben de desecharse. Y el estornudo hacerlo con base a y luego si yo no tengo eso, entonces tengo que hacerlo en el codo, en el cuerpo del codo. Sí. Eso es probablemente mucho más importante que la mascarilla. Y el lavado de manos, insisto, con agua y jabón. Si yo tosí, estornudé, debo lavarme las manos. Si yo, cada vez que usted suba a una unidad de transporte público y llegue a su destino, lávese las manos, ¿verdad? Y luego el uso de algunos desinfectantes como el alcohol gel también es de gran importancia. Si no puedo lavarme porque no hay agua ni jabón disponible, el alcohol gel sustituye apropiadamente a esta situación. Por eso, y esto todo mucho más importante que el uso de la mascarilla. La mascarilla tiene sus indicaciones específicas. Y ya no digamos el uso de respiradores N95, que es una mascarilla especial que requiere entrenamiento y costumbre para utilizarla, y es para el medio hospitalario y otros tipos de riesgos. Doctor,
dar la mano obviamente podría generar un contagio, como también tocar algo. Por eso usted es bueno andar lavándoselas y utilizando las desinfectantes, manos, porque ¿no? Todavía todo el mundo tose y se cubre así y luego Ok. Doctor, países como Italia el día de ayer cierra escuelas, cierra universidades. En San Francisco me decía que también lo están haciendo. a partir de las ¿Podríamos próximas llegar horas. nosotros a ese nivel? Podríamos, pero ¿cuál es el punto para que esta situación no se convierta en un desastre en El Salvador? Porque estamos en un buen tiempo y se toman las medidas apropiadas, podemos minimizar grandemente el impacto de la enfermedad, como ya lo están haciendo varios países. Por ejemplo, quiero poner a Alemania en cuestión. Fíjense que en Alemania hay 129 casos, habían hasta hace 48 horas. Pero allá no hay desórdenes, no hay escasez, porque ellos han podido implementar protocolos que partieron desde el primer momento que hubo un caso, la franca comunicación con la comunidad. Ningún secretismo, ninguna situación porque esto es lo que genera pánico. Si yo no quiero decir qué está pasando, lo que está pasando y no me quieren decir. Los alemanes vienen, hablan con su comunidad, explican lo que están haciendo. Han habido 129 casos, pero nadie ha entrado en pánico porque confía en el sistema. Y entonces y han podido evitar, a pesar de tener una gran cantidad de casos, que el virus circule libremente. Entonces hay adecuada comunicación y entendemos que lo que viene acá no es una cosa mortal, que no hay que salir corriendo a realizar compras de pánico, que van a vaciar rápidamente los estantes, porque miren, no hay quien pueda llenar las demandas que se generan por un consumo exagerado motivado por el pánico. No hay manera. En cosa de 48 horas nuestros centros de abastecimiento van a estar completamente solos si estamos en eso. Entonces, primero lo que viene, aunque es temible y preocupante, podemos manejarlo si hay protocolos apropiados. En segundo, deben protegerse. Leí ayer yo que se está viendo ahí como se desabastecieron las mascarillas. Hay cuidado para abastecer, para que no haya abusos en ese sentido. Pero en la misma situación, yo como ciudadano me sentiría realmente contribuiría mucho a la tranquilidad si las autoridades comienzan a decirnos cómo van a proteger las rutas de abastecimiento, ¿verdad? Para que en cualquier situación no haya falta de agua, no haya falta de energía eléctrica, no haya falta de productos de primera necesidad. Y eso contribuye a tranquilizar. Entendamos que no es una cosa en la que tenemos que salir a ocultarnos en la casa y estar ahí hasta que pase la situación, ¿verdad? Bueno, voy a hacer la pausa y cuando regresemos un poco las recomendaciones. Vamos a entrar un poco en ese capítulo importante, un poco examinar también cómo se está manejando desde el punto de vista de gobierno o autoridades de salud, ¿no? Porque los he visto muy activos a nivel del intercambio de trabajo, de experiencia con otras instituciones o todas las instituciones públicas y privadas de cara a evitar lo que debería de hacerse, ¿no? Que venga una persona infectada con este virus, ¿no? Sí. Hablamos de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, a propósito, nosotros como parte de una responsabilidad que tenemos como empresa, también estamos aportando, contribuyendo con este tipo de espacios. Así como también hemos, a través de nuestro insigne programa Salud TV, un spot que nos ha puesto también bajo esa, digamos, línea de llamar a la población a que tome en consideración todos aquellos aspectos preventivos necesarios para evitar el contagio de lo que es enfermedades como esta que está amenazando al mundo como tal, doctor. Ahí lo vimos en el corte, ¿no? Sí. Es importante que todos nos volvamos promotores de este tipo de acciones preventivas, ¿cierto? Que participemos del esfuerzo, así es. Es que es la forma de enfrentar la situación, esfuerzos integrados, ¿verdad? Por ejemplo, un problema que yo veo complejo es que no ha habido una posición en conjunto de los países de la región, como ha habido en el pasado. Centroamérica.
como Centroamérica. Centroamérica unido diciendo, bueno, vamos a... Sí, y cada quien compartiendo sus experiencias. Fronteras, sí. Exacto, entonces, y nosotros como sociedad tenemos que integrarnos todos, ¿verdad? Y las medidas preventivas más importantes son las que derivan de lo que nosotros como ciudadanos vamos a hacer. Ok. ¿Verdad? Doctor, no se puede hacer una recomendación directa de evitar aglomeraciones, ¿no? No en este momento. Mire, el manejo de esta situación va por fases y pasos. Okay. Y en este momento los mayores esfuerzos son de contención en nuestras fronteras, de que no vayan a ingresar personas que puedan diseminar el virus, que porten la infección y puedan diseminar el virus. Esto se maneja a través de lo que ya he escuchado tanto, a través de los medios, los protocolos de cuarentena y de aislamiento, cuarentena para personas que no tienen ningún cuadro clínico, signo o síntoma, pero que viene de áreas de riesgo, está en contacto con personas de riesgo, y el aislamiento para aquellos sintomáticos sospechosos que deben ser atendidos en situaciones que no diseminen Eso es, pero una vez que el virus se haga presente, muy probablemente se van a dar indicaciones por parte de Salud Pública y del Estado en relación a cierres, porque los virus respiratorios todos encuentran un terreno muy fácil para diseminarse en las aglomeraciones, ¿verdad? Y hoy sabemos, por ejemplo, que cuando uno tose o estornuda, expele partículas respiratorias a una velocidad de 180 metros por segundo, con un alcance efectivo de 2 metros. Eso hace que, por ejemplo, el virus de influenza pueda contagiar, una persona con influenza pueda contagiar hasta 50 personas en un espacio cerrado. Y este virus que estamos enfrentando es aún más contagioso que el de la influenza. Doctor, ¿hay medicina para esto? Para este virus, llamémoslos así directamente. Hay productos en este momento, sobre todo antivirales y algunos otros medicamentos ampliamente conocidos, que están probándose en protocolos especiales de investigación, algunos de los cuales ya están bastante avanzados y que son motivo digamos, de alegría para aquellos que trabajamos en este campo, porque en el inicio de la situación, te decía, no tenemos ningún tratamiento, no hay vacuna. Bueno, entiendo que todo, que tratamiento, ¿cómo se llama? Que medicina para los virus no existe. ¿Cómo no? Hay antivirales para otros virus. Y hay sustancias que han mostrado actividad frente a este virus, ¿verdad? Entonces, probablemente en las próximas semanas vamos a tener ya algunos lineamientos en este sentido, y eso es muy bueno. Decían que Israel como que ya había encontrado la forma. Israel está trabajando muy fuerte y van avanzados en una vacuna. El problema es que tenemos que entender que desde que haya una vacuna hasta que esté disponible, en el medio hay una serie de procesos que van desde producción y mercadeo y cosas que hacen que no sea que lo vamos a tener mañana. Pero hay más avances en medicamentos. Ok, vale la pena pensar un poco, como cotidianamente a veces se dice de que esta es una conspiración, que esto es algo que inventaron X para detener el crecimiento poblacional en China, el crecimiento económico de ellos como primera economía mundial, en fin. A mi entender, lo hemos comentado con usted, ¿no? Sí, a mi entender, este tipo de circunstancias debe abordarse como un incendio, ¿verdad? Cuando hay un incendio vamos a centrarnos en apagar el incendio. Cuando lo hayamos controlado, entonces vamos a ir a averiguar qué lo originó, si fue un cortocircuito o un pirómano, porque en este momento, ¿qué importancia tiene cuál ha sido el origen de la situación? El problema ya lo tenemos. Sí, el problema, hay que apagar el fuego, hay que controlar los daños que nos va a producir esto, y una vez más hago un llamado a la calma de la población salvadoreña, la ciudadanía, por favor. Si esto lo enfrentamos apropiadamente, podemos evitar un desastre. Si estamos informados y evitamos el pánico, el virus va a llegar, no hay manera de evitarlo. Lo que podemos hacer es retardar su llegada, y en tanto más se tarda hay más oportunidad para que nos organicemos apropiadamente, nosotros aprendiendo de lo que podemos hacer, salud, el sector salud preparándose para afrontar las consecuencias y en todo sentido, luego en un esfuerzo integrado para que como sociedad no caigamos en el caos y vivamos fenómenos como los que se han estado viviendo en otros países, sobre todo Italia, que ha sido el caos mayor. Sí, porque en Italia ver unas zonas que es
bueno, el caso de Roma específicamente, que es inminentemente turístico, es increíble ver áreas muy solas, ¿no? Sí, el impacto económico que puede venir detrás de todos esto. sus monumentos, en toda aquella la arqueología que ellos manejan y exponen completamente sí, solo. Sí, son impactos A complejos. mí me llamó muchísimo la atención. Alguien el día de ayer me envió una fotografía. Mira, Ernesto, estoy acá en el, ¿cómo se llama? En el Coliseo Romano. Y allí eso pasa bien nutrido, ¿no? Y me enseña en Skype y me enseña, mira, si es poca gente la que anda acá. Cuando entrar al Coliseo es una gran cola que sí, mejor uno no entra, ¿no? Y probablemente esté justificado, Doctor, en este momento. ¿es buena la acción con la que se ha presentado el gobierno? La respuesta, la respuesta de las la autoridades de salud. administración. Porque fíjate que esto, de nuevo, vamos al punto que no es solo de salud el problema, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a estar viendo las repercusiones económicas o laborales, veía que estaba con el ministro de Trabajo, a la que esto puede traer. Entonces, yo he visto una respuesta del sector salud seria, ¿verdad? Organizada, a pesar de la poca comunicación que ha habido fuera de los tweets, ¿verdad? Y de ciertos spots. Pero yo podría decir, me parece que ha sido una respuesta seria, organizada, y que se ha hecho en concordancia a la situación del momento que se vive, crear las condiciones de aislamiento, condiciones de cuarentena, el equipo apropiado para los trabajadores de la salud. Yo creo que en ese sentido se ha hecho todos lo ellos apropiado. que han estado, la directora del Seguro Social me parece que también ha estado muy activa. Carolina, también la responsable del área de gabinete que ha encabezado todo esto, el ministro, el viceministro, la ministra, todo. Yo creo que ha sido una buena. Qué bueno escucharlo de usted. La verdad que lo que es visible hay que decirlo, ¿no? Ok. Gracias, doctor. El tiempo se me fue. Le agradezco muchísimo por estar siempre atento, prestos a poder darnos la orientación pertinente y los comentarios con relación a este tema. Esperamos en Dios que la situación no pase más, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.